Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Esta noticia se publicaba en Internet hace justo ahora 2 meses. Son unas declaraciones del ministro de Defensa británico en el que estaban anunciando la creación de un nuevo centro ciber que iba a tener capacidad para realizar ataques contra estados hostiles. Lo están leyendo bien. Ataques contra estados. Cuando tú vas a hacer este tipo de ataques contra los estados, lo que sí que tienes que hacer es disponer de una serie de capacidades. Yo estoy convencido de que los británicos tienen esas capacidades, incluso que tienen más, ¿vale? Y muchas veces ese ataque puede estar justificado, porque como todo el mundo sabe, en ocasiones la mejor defensa puede ser un ataque. De esta manera, entonces, yo creo que esta noticia se convierte en mucho más que una noticia. Es un mensaje. Es un mensaje donde estamos trasladando una carga importante de disuasión. Pero cuando vamos a realizar este tipo de ataques, lo que sí que es importante es que dirijamos esos ataques de manera puntual sobre aquellos autores de las agresiones. Y además tenemos que hacerlo dentro del marco de una legalidad vigente. Así es que en realidad esta charla de lo que va es de tratar esos 3 conceptos. El concepto de la disuasión, el concepto de la atribución y las posibilidades legales de respuesta. La disuasión consiste en convencer a tu adversario de que desista de los planes que tiene, de que abandone sus intenciones, que deje de hacer lo que está haciendo. Y la disuasión es un concepto importante porque además lo estamos haciendo siempre a lo largo de nuestra vida. En la parte militar también. Hay que considerar que la disuasión, dentro de la doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas, la disuasión se contempla como una de las 4 líneas estratégicas de acción. Así es que es un tema que nos solemos tomar bastante en serio. Yo he dicho que la disuasión consiste en convencer al adversario, pero eso es muy difícil, porque convencer al adversario es prácticamente imposible. Es el adversario el que se tiene que convencer de determinadas cosas. Y él tiene que comprobar que está incurriendo en un riesgo y que le puede penalizar, que tiene que valorar si le va a compensar. Tradicionalmente en el mundo real hay 2 formas de ejercer la disuasión. Uno es la disuasión por negación y la otra es la disuasión por represalia. Básicamente es lo mismo. Al final lo que hay que hacer es una valoración coste-beneficio y ver si te merece la pena. En la disuasión por negación, lo que estamos arriesgando son recursos, gente, personas, dinero, tiempo, formación. En la disuasión por represalia, lo que estamos arriesgando es nuestra integridad. Es decir, tenemos que ser capaces de valorar si vamos a ser capaces de soportar el dolor y el castigo que nos pueden infligir. ¿Esto funciona en el mundo real? Funciona. Muchos cacos preferirán asaltar una casa que no tenga una alarma frente a la que sí que la tenga. Pero en el mundo virtual y en el mundo de Internet esa cosa se complica, porque existen muchas plataformas de anonimización y porque la impunidad es muy grande. Además, si los ataques son dirigidos, probablemente no haya forma. La disuasión no va a valer de nada, porque en el atacante tiene el ADN la necesidad de atacar. Entonces va a utilizar al final el momento más idóneo, cuando a ti no te convenga, por donde tú no te lo esperes, pero el ataque seguramente se va a producir. ¿Quiere decir entonces que la disuasión no funciona? No. Lo que quiere decir es que la disuasión hay que construirla. Y hay 4 pilares básicos para construir la disuasión. El primero de todos es la credibilidad. Si no nos creen, no vamos a hacer nada, vamos a hacer el ridículo. Es que vamos a conseguir justo el efecto contrario. Se van a reír de nosotros, luego los vamos a enfadar y luego nos van a atacar. El siguiente tiene que ser el de la defensa. Cuanto más capacidades de defensa tengamos, mucha más disuasión vamos a poder ejercer. Tenemos que buscar el marco que queramos, el marco de Mitre, y potenciar todas sus funciones. Detectar, proteger, recuperar, todas ellas. Al malo lo que tenemos que hacer es conseguir amargarle la vida. Como decía Antonio Sanz en una ponencia muy chula, en el título, hay que conseguir y decirle, vas a mear sangre para poder entrar aquí. El siguiente de los pilares es el ataque, y me van a permitir que se lo deje para un poco más adelante. Y el último es el de la voluntad. Sin voluntad no hay nada. Tenemos que tener las capacidades, ser expertos en su uso y tener además la capacidad de poder utilizarlas. Yo voy a añadir 2 de mi cosecha. Una es la resiliencia. Tenemos que ser capaces de levantarnos cada vez que nos golpean. Nos golpean y me levanto. Me sacuden y me levanto. Tengo un problema y me levanto.
Así, al final, lo que vamos a conseguir es el aburrimiento, conseguir una nueva capacidad de disuasión. Es la disuasión por aburrimiento, porque es bastante disuasorio que el otro no se rinda nunca. Y, en segundo lugar, la cooperación. Se coopera poco y se coopera mal. Tenemos que potenciar mucho las capacidades de cooperación entre CERS, con las empresas, con los estados, con las agencias, con los fabricantes, con todo el mundo. Yo espero que esta iniciativa del esquema nacional, las iniciativas del CCNCER respecto de la Red Nacional de SOC dé un poco una vuelta de tuerca a esta situación. Al final, lo que vamos a poner para que funcione la disuasión, tenemos que añadir ese concepto que está tan de moda, el del I+C, que es sumar o montar la disuasión en base a las intenciones y a las capacidades. Había dejado el ataque para el final. Yo creo que tener capacidades de ataque son muy importantes, porque nos va a permitir una cosa que no va a permitir otra gente. Es decir, es posible que esto, tener capacidades de ataque, disuada a nuestro adversario de montar otra serie de operaciones en otros dominios. Se me ocurren cosas que están ocurriendo ahora en el mundo. Movimientos migratorios, restricciones a recursos energéticos, intervenciones en procesos electorales. Para un político es posible que sea mucho más fácil lanzar una operación ciberofensiva que poner tanques en la calle. Y desde el punto de vista de la opinión pública, posiblemente mucho más. Tener capacidades ofensivas introduce un parámetro más en la ecuación, que es el parámetro de la incertidumbre. Si yo ataco, ¿me van a devolver el golpe? Puede que sí, puede que no. Lo tienes que valorar. Pero si no tienes capacidades ofensivas o no tienes la disposición de usarlas, ese parámetro desaparece de la ecuación y la ecuación es mucho más fácil de resolver. Así es que yo creo que sí que hay que tenerlas. Ahora bien, tener capacidades ofensivas es complicado, poder usarlas también. Cada vez que estás usando una capacidad ofensiva, estás descubriendo cuáles son tus infraestructuras, cómo funcionas, cuál es el exploit que estás ya malgastando. Así es que tenemos que ser muy selectivos a la hora de poder introducir todos estos temas. Vamos a ver el tema de la atribución. La atribución consiste en averiguar quién es el que ha hecho algo, quién está detrás de algo. Cuando digo además quién, no es el que lo ha hecho, sino quién lo ha ordenado, quién tiene la culpa. Y lo estamos haciendo en un mundo que también es muy complejo, porque lo que nos hemos estado molestando durante los últimos años es en crear herramientas y plataformas que precisamente lo que quieren es lo contrario, la anonimización del que está detrás. Hay muchísima literatura sobre el tema. A mí me gusta particularmente este documento, que es de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que es la guía para las ciberatribuciones. Y de lo que hablan, básicamente, es de que cualquier actividad en la red siempre deja un rastro. Así que lo que tenemos que hacer es de seguirlo. Propone una serie de indicadores. El primero es la forma de trabajo. ¿Trabaja de lunes a viernes? ¿Trabaja los fines de semana? ¿Trabaja 8 horas o le echa 10? ¿Cuál es la diferencia horaria que hay entre sus horas de trabajo y las mías? ¿Trabajó el 4 de julio o trabajó el 12 de octubre? Todas esas cosas son indicadores que nos pueden ayudar a la atribución. Lo mismo con la infraestructura. ¿Es suya? ¿La alquila? ¿La comparte con otros o ha comprometido alguna página web o algún servicio de otras personas para lanzar desde ahí los ataques? El malware. ¿Cómo codifica? ¿Qué lenguajes utiliza? ¿Cómo ofusca el código? ¿Cómo son los nombres de las variables? Hay un montón de técnicas para poder también tratar de averiguar quién está detrás. Y, por supuesto, la intención. Y esto lo vamos a nombrar muchas veces. Siempre existe una relación entre el adversario y la víctima. Hay que encontrar cuál es el contexto en el que se están realizando todos estos ataques. Por supuesto, habrá que recorrer también o recurrir a toda una serie de fuentes externas. Feeds de inteligencia, informes de empresas, informes de Estado, todo aquello que nos pueda en un momento dado echar una mano. Pero una vez que sabemos cuáles son los indicadores que vamos a utilizar, lo que necesitamos es un método. Porque los métodos nos ayudan a organizar la información que tenemos, nos ayudan a generar hipótesis y luego también a comprobar que nuestras hipótesis son ciertas. Para el tema de la atribución hay 3 que vamos a ver muy deprisa. La Cyber Kill Chain, el modelo diamante y las matrices de Mitre. Este es el modelo de Kill Chain que todo el mundo conoce.
inventado por Lockheed Martin en 2011, y no es más que una adaptación ciber a un concepto que ya existente, que es el de la cadena militar, una cadena de ataques. Lo que representa son las 7 fases por las que pasa un ataque. Es un concepto lineal. Existen variaciones donde se puede hacer ciertas iteraciones dentro de las fases, pero básicamente es un sistema secuencial. Sigue siendo válido, pero desde el punto de la atribución no nos sirve demasiado. Porque si al final todos los atacantes tienen que pasar por cada una de las fases, si todo el mundo tiene que hacer la entrega o todo el mundo tiene que hacer la explotación, ¿cuáles son los criterios que me sirven a mí para discriminar uno y otro? Así es que este modelo prácticamente se abandonó en poco tiempo, aunque sigue siendo la base de los modelos que vamos a ver posteriormente. Este es el modelo diamante. Lo inventaron Sergio, Andrés y Christopher, que no los conozco, pero que no puedo pronunciar los apellidos. Y es la base de la guía STIC 425, que no mucha gente conoce. La guía del ciclo de inteligencia y del análisis de intrusiones. Bueno, básicamente, el modelo diamante consiste en que el modelo diamante se representa con el rombo y siempre existe, parte de la base, de que existe un adversario que en el uso de unas capacidades sobre unas infraestructuras puede conseguir una serie de efectos sobre un adversario. Cada una de esas características son las que ocupa una de las esquinas del rombo. Además, el modelo se alimenta con una serie de metadatos, como pueden ser sellos de tiempo, la fase en la que hemos realizado, el éxito que haya tenido, una serie de cuestiones. Y un tema que es muy importante también. Los vértices opuestos del rombo se relacionan. Ya lo hemos dicho antes. Existe una relación normalmente sociopolítica entre el adversario y la víctima. De la misma forma que existe una relación tecnológica entre lo que son las capacidades y las infraestructuras. He estado mirando muchos modelos en Internet, pero el ejemplo más chulo poner en una charla como la de hoy es el de la batalla de Yavin. Que a ustedes la batalla de Yavin no les suena nada, pero si les digo que es el asalto a la Estrella de la Muerte, la cosa cambia. Aquí la víctima es la Estrella de la Muerte, del emperador Palpatine, que es atacada por Luke Skywalker, capitán del Rogue Squadron, perteneciente a la Alianza Rebelde, que está utilizando una serie de capacidades, unos cañones de protones y la fuerza, sobre unas infraestructuras, un T-65 X-Wing, que es el sueño de mi vida, con el robot más listo de la galaxia. Esto solo podía acabar con la destrucción de la Estrella de la Muerte, está claro. Bueno, aquí lo que hemos metido en un único ejemplo es toda la película. Por cierto, la película desde el punto de vista ciber es mucho más interesante, porque realmente esto es el resultado de una brecha de datos. Si hubiéramos tenido un DLP en condiciones y si hubiéramos hecho un análisis de riesgo de la información que se habían llevado, a lo mejor esto no hubiera ocurrido. Bueno, en un rombo le hemos metido todo, pero en la realidad ocurren muchas más cosas. Los eventos se reproducen más. Y además esto ocurrió hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Entonces, vamos a olvidarnos un poco, vamos a ser capaces de olvidarnos de la fuerza y sustituirlo por un exploit de día cero. Y vamos a coger las infraestructuras y nos vamos a dejar de X-Wing y vamos a pensar en dominios de control y vamos a pensar en IPs. Y al final lo que vamos a tener es una cosa como esto, una sucesión de eventos que nosotros podemos distribuir. Y vamos a distribuirlos también por fases de ataques, que son la relación que guarda el modelo con el que habíamos visto antes de la kill chain. Y vamos a poder hacer varias cosas. Ir creando una serie de hilos de actividad, que los hilos de actividad son acciones reales del adversario sobre nosotros. Pero además nos permite crear otro tipo de hilos de actividad, que son los que podría haber hecho y no ha hecho. Y es importante tenerlos reflejados, porque si en un momento de las fases del ataque conseguimos parar el ataque del adversario, el atacante va a tratar de pivotar sobre los distintos hilos. En la capacidad que tenga de poder saltar a distintos hilos es donde vamos a poder descubrir parte de las características del atacante y quién es. El modelo, que estaba bastante bien, al final también se ha quedado obsoleto, porque estaba basado en indicadores de compromiso que no son muy accionables. Estamos hablando de IPs, hablamos de dominios de control, de hashes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todos estos indicadores, muchos duran horas, como muchos duran días, pero eso no nos sirve. Tenemos que ir a indicadores de compromiso que sean accionables. Tenemos que llegar a las TTPs del enemigo.
Porque si somos capaces de bloquear las TTPs del enemigo, entonces le vamos a parar el ataque. Es que se va a quedar sin recursos, se va a quedar sin armas. Y una de dos, o cesan el ataque o se tiene que reinventar a sí mismo, y eso es muy complicado. Por eso tuvieron mucho éxito las matrices de Mitre. La matriz más famosa es la matriz ATAC, es decir, la matriz de técnicas tácticas y conocimiento del adversario. Como todo el mundo sabe, está dividido en una serie de técnicas de las cuales despliegan, una serie de tácticas de las que despliegan técnicas y procedimientos. Muchas de ellas, además, este sistema de Mitre enlaza con muchísimas otras herramientas, como puede ser con MISP o con cualquiera de ellas, y podemos sacar muchísima información. No solo hay que ver la matriz, se pueden entrar de muchas otras formas. Tiene muchas opciones de menú. Si entramos por grupos, nos va a dar la información de qué tipo de software utiliza y qué técnicas también desarrollan. Si entramos por técnicas, nos dará información sobre qué grupos utilizan las técnicas o, por ejemplo, cuáles son las medidas de mitigación. Esta matriz está fenomenal y también podemos conseguir muchísima información a partir del enemigo. Es una matriz preparada o pensada para los defensores, pero desde el punto de vista de los atacantes. Tenemos que estar esperando que sean los atacantes los que muevan ficha para que nosotros veamos qué está pasando. Como decíamos antes, existe una relación... Me he quedado sin pilas. Vale. Existe una relación importante entre este sistema, este modelo, también con el que habíamos visto la de Cyber Kill Chain. Es decir, las dos primeras fases de la Cyber Kill Chain están relacionadas con las matrices pre-attack, mientras que las últimas 5 fases están relacionadas con el resto. Pero yo hoy no quería hablar tanto de esta matriz. Yo quería hablar de otras matrices de Mitre. Mitre Shield se pensó de otra manera. Ahora ha cambiado de nombre. Se llama Mitre Engage. Es una matriz. El funcionamiento es similar. También son una serie de tácticas y una serie de técnicas, aunque aquí se llaman de otra manera. Pero es una matriz para defensores pensada por defensores. Añade una capa más de abstracción, que son las metas. Y si se fijan, hay 2 metas estratégicas en los extremos y otras las tácticas. Fíjense qué nombres. Lo que queremos es exponer al enemigo. Lo que queremos es interactuar con él, cortarle el rollo. Queremos ser nosotros los que llevemos la iniciativa. Cuando vi lo del ICID no sabía ni lo que era. Lo tuve que mirar en un diccionario. Quiere decir provocar, quiere decir sonsacar. Y el resto de las acciones son similares. Veremos que lo que estamos desplegando en cada una de las técnicas son muchas veces señuelos. Señuelos para engañarte, señuelos para que te descubras. Quiero ver quién eres y qué es lo que estás haciendo. Y esto enlaza con las técnicas de defensa que se están poniendo ahora. Técnicas de defensa activa, donde nosotros llevamos la iniciativa, donde nosotros somos los que estamos diciendo qué se hace, cuándo se hace y cómo. Estamos tratando de negarle aquellas infraestructuras propias de red, de producción, en las que nos puede hacer daño y ofreciéndoles otras para enredarles. Tenemos que estar utilizando técnicas de engaño y técnicas de decepción. Y con esas técnicas de decepción aprenderemos mucho más del enemigo. El año pasado ya dimos una charla de esto. El comandante de la Mata dio una charla de Simone, que es nuestro sistema de monitorización y engaño y que ya está dando resultados. No puedo dejar esta charla sin hablar de los ataques de falsa bandera. Los ataques de falsa bandera son aquellos en los que el adversario hace lo posible por engañarte y colgarle el mochuelo a otro. Se tiene que disfrazar de otro tipo de adversario. Eso ya está ocurriendo. Lo puede hacer de muchas formas. Puede ser simplemente una declaración en los medios o en redes sociales. Pero lo cierto es que ya se contemplan ataques donde unos grupos APTs están haciendo uso de las TTPs de otros grupos. Hay también un informe muy interesante, hecho por británicos y americanos, donde han demostrado que Turla, una de las APTs más famosas rusas, ya ha estado trasteando dentro de los grupos APT iraníes y levantándoles todo el conocimiento que tienen, para poder aplicar esas técnicas, incluso los códigos, en los ataques que podamos recibir. Esto cada vez se complica más, porque el problema que tenemos es que ya nada es lo que parece. Contra este tipo de ataques solamente tenemos 2 cosas. Estos ataques, la ventaja que tiene el defensor es que no se pueden repetir continuamente, porque cuanto más se repita el ataque, más posibilidades de descubrir la mentira. Y luego, en segundo lugar, porque ya lo habíamos dicho, nadie dispara, nadie malgasta la munición. Todo el mundo dispara a aquello, o solamente utiliza, ataca a aquello que le interesa. Y en esa intencionalidad y en esa relación que habrá entre el atacante y la víctima, podremos relacionar quién es el que está detrás. Lo que vamos a tener que hacer es poner a nuestros mejores investigadores a trabajar en estos temas. El problema que tenemos es que
ya no nos vale el tener una... Pienso que es así. Es que no vale pienso que es así. Es que tenemos que tener la certeza absoluta de qué es lo que está pasando. Sobre todo, si luego queremos hacer una acción que sea ofensiva y que tenga un carácter legítimo. Porque vamos a tener que aportar todas las pruebas necesarias para poder demostrar al mundo que las cosas son como son. ¿Eso puede ocurrir? Puede ocurrir. La Carta de Naciones Unidas, en el artículo 51, contempla y reconoce el derecho de las naciones a la defensa propia frente a actos armados. Pero es que no estamos hablando de actos armados. El problema que tenemos en el ciberespacio es que desde una acción muy poco intrusiva, como puede ser el reconocimiento de una infraestructura levantando IPs y levantando puertos con un Nmap, hasta el lado contrario, muy intrusivo, donde estamos hablando de fumigarnos 1000 centrifugadoras en una base nuclear iraní, pues hay muchísimas opciones. El problema que tiene Occidente es que no sabemos todavía dónde tenemos que poner la raya, a partir de la cual el uso de la fuerza está permitido. Incluso llama mucho la atención ver acciones como la de Estonia, que prácticamente está en mitad de la tabla. Pero ¿cuál es el castigo de estar en mitad de la tabla? ¿Un mes sin merienda? Yo creo que hay muchas cosas de estas que todavía nos las tenemos que mirar. Los europeos, que somos muy garantistas y que nos gusta llevarlo todo a regulaciones, lo que hemos creado ha sido la caja de herramientas de la ciberdiplomacia. Y eso lo que hacemos es, en base a la mayor grado de atribución en cada una de las acciones del enemigo, pues así aceptamos que pueda ser una respuesta. Y además la respuesta depende de lo que hagan los estados soberanos, de lo que hagan las propias organizaciones de la Comunidad Europea o de las que hagamos como continente o como Unión Europea Global. Claro, para que yo pueda hacer una respuesta militar, se tiene que dar el caso, primero, de que tengamos una absoluta certeza de atribución. Y luego, segundo, solo vamos a contemplar ataques deliberados y además con unos efectos que sean impactantes. Estamos hablando de muertos, estamos hablando de heridos, una destrucción masiva de empresas o de muchas cosas. Esto es complicado. El manual de Tallinn ayuda, pero tampoco ayuda mucho. Claro que contempla la posibilidad de esa respuesta, pero tenemos que poder atribuírselo a un Estado o atribuírselo a organismos que son del Estado. Normalmente los ataques no vienen de los Estados, vienen de actores no estatales. ¿Cuándo podremos echarle la culpa? Bueno, pues cuando el Estado reconozca que esos actores no estatales son ellos quien los controla, son ellos quien los dirige. Eso es muy difícil. Pero ¿cómo le vas a decir tú a un Estado que reconozca que esas operaciones ha sido él quien las lidera? Para eso está la negación plausible. Para decir, yo no he sido. A este señor yo no le conozco y no es mi responsabilidad y no está bajo mi jurisdicción y yo no sabía nada de nada, me he enterado por la prensa. Luego, entonces, al final, lo único que podremos tratar de demostrar es que existe cierto control. Cuando se ha llevado esto a alguno de los tribunales, al final se han decidido en base a dos doctrinas. La doctrina del control efectivo, en la cual el denunciante tiene que aportar pruebas más allá de toda duda. O la teoría del control general. Ahí solamente tienes que aportar pruebas un poco menos, solamente más allá de que haya una duda razonable. Todo esto es muy complicado. Las empresas ya están demandando a los estados protección. Ellos no pueden atacar, tienen que defenderse. Así es que realmente lo que está ocurriendo es que poco a poco sí que existe una tendencia que va cambiando más el modelo de perseguir la atribución simplemente por un modelo de responsabilidad. Es decir, los estados deberán ser responsables de aquellas acciones que por lo menos se estén realizando desde sus propios territorios. Eso nos permitirá en un momento dado poder decirle, sí, has sido tú. Tú has sido la que me ha dado el mordisco. Concluyendo, las operaciones han venido para quedarse. Y la disuasión y la atribución hemos visto que no va a ser nada sencilla. La atribución llegará un momento en que sí, que nos enteraremos con el paso del tiempo. ¿Quién fue y por qué? ¿Y desde dónde y cómo? Vale. Pero a lo mejor eso no resuelve las cosas, porque va a ocurrir dentro de mucho tiempo y yo necesito soluciones mucho más rápidas. Así es que el problema de la atribución no es tanto resolverla, el problema es la de gestionarla. ¿Hay que tener capacidades ofensivas? Desde mi punto de vista, sí, pero hay que saber utilizarlas y utilizarlas con cabeza. Y desde luego, lo que es la legislación no se puede quedar atrás. Muchas gracias.